Hola amigos, bienvenidos, gracias por acompañarme. Hoy continuando con los tutoriales sobre análisis técnico, en particular enfocados a acción del precio, vamos a hablar de dos conceptos fundamentales llamados acumulación y distribución. Si les interesa, si les gusta mi contenido, si les sirve, por favor denme like, suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones cuando suba nuevos videos. Estos conceptos de acumulación y distribución fueron acuñados por Richard Wyckoff, que fue uno de los pioneros del análisis técnico, junto con Elliott, de quien hablamos en el episodio anterior, Dow, Gann y Merrill. Todos ellos estuvieron activos a principios del siglo XX y fueron sentando las bases del análisis técnico que se utiliza hoy en día. Wyckoff habló de un concepto llamado el Composite Man o Composite Operator, que en español podríamos traducir como el operador compuesto, que a lo que se refiere es a lo que conocemos hoy día como market maker, a los grandes operadores del mercado que tienen liquidez suficiente para generar movimientos en el mismo. Y estos conceptos de acumulación y distribución están basados en las acciones de estos grandes jugadores, ya que ellos son los que mueven volúmenes suficientes para hacer que los precios suban o bajen. Aquí podemos ver un esquema muy básico del ciclo de precios según Wyckoff. Aquí podemos ver las cuatro partes de la que está compuesto: la zona de acumulación, el markup o movimiento alcista, la zona de distribución y el markdown o movimiento bajista. La zona de acumulación es la zona donde los grandes jugadores compran un activo al precio más bajo posible. Son zonas que se extienden en el tiempo porque estos grandes operadores no pueden comprar todo de una sola vez porque harían que el precio suba inmediatamente y terminarían comprando parte de sus activos a precios superiores. Una vez que esos jugadores han terminado de llenar sus bolsas, empiezan a comprar en volúmenes más altos para generar una subida del precio. Esto hace que mucha gente en el mercado también se sume y llevan al precio la zona de distribución. Que esta zona es en la cual estos grandes jugadores venden sus activos a precio mucho más alto del que lo compraron a todos los jugadores menores, el retail y los aficionados que creen que la tendencia alcista va a seguir por siempre y lo compran. También este proceso, para ellos poder venderlo a precios suficientemente altos, si ellos vendieran todas sus posiciones juntas, el precio bajaría de golpe y terminarían vendiendo a precio mucho más bajo gran parte de ellas. Para esto necesitan generar estos movimientos en las zonas de distribución para poder vender a precios más altos hasta que estén listos, ya sus bolsos estén vacíos y puedan llevar el precio de nuevo hacia abajo para volver a repetir todo el ciclo. Wyckoff habló de tres leyes en las que están basados estos comportamientos del mercado y los movimientos del precio. En el video anterior hablamos de la primera, que es la ley de oferta y demanda. Esto quiere decir que cuando esta ley establece que cuando la demanda es mayor que la oferta, el precio sube, y cuando la oferta es mayor que la demanda, el precio baja. Y el precio siempre oscila entre zonas de oferta y demanda. La segunda ley de Wyckoff habla de la causa y el efecto. Esta ley básicamente establece que de acuerdo a la fuerza de la causa va a ser la consecuencia en el efecto. Por ejemplo, si un periodo de acumulación fue muy largo, es esperable que el movimiento alcista que le siga sea muy potente. Y viceversa, si un periodo de distribución fue muy largo, es probable que el movimiento bajista que lo siga también sea muy fuerte. Y la tercera ley de Wyckoff es la ley de esfuerzo versus resultado, que tiene que ver con lo que hablamos también en un video anterior del volumen en relación al precio, ¿no? Para que una tendencia, ya sea alcista o bajista, sea auténtica, el volumen tiene que acompañarla, ¿no? Si el precio está subiendo vertiginosamente y el volumen también sube, o el precio está bajando violentamente y el volumen sube, eso quiere decir que es una tendencia auténtica. Cuando ocurren movimientos grandes y el volumen es bajo, estos movimientos son sospechosos y pueden implicar una reversión de la tendencia. También hay que estar atento cuando el volumen es muy alto pero el movimiento de precio es muy corto. Esto puede implicar también un cambio de tendencia. Todos estos conceptos fueron por primera vez señalados por Wyckoff. Entonces vamos a ver un poco más en detalle qué sería la acumulación. Hay varios esquemas de acumulación
Obviamente el precio no respeta las teorías y los gráficos de manera tan exacta. Como aquí vemos, siempre la acción real del precio es un poco más desordenada y caótica y un poco más difícil de leer que esto. Pero aquí podemos ver un esquema básico de lo que es la acumulación, que se divide en las siguientes fases. La fase A marca la detención de la tendencia bajista anterior. Hasta este punto la oferta había sido dominante. La disminución de la oferta queda evidente por el soporte preliminar, que es este PS, y por un clímax de venta, selling climax, que se da aquí, ¿no? Es el punto en el que el mercado encuentra una base. Cuando el precio llega a tocar fondo, normalmente ocurre una reacción automática o recuperación automática, automatic rally en inglés, y luego vuelve a haber una caída que en el esquema de acumulación de Wyckoff se llama secondary test o test secundario. Esto da lugar a la fase B, la cual va construyendo esta acumulación, ¿no? Como cuando hablábamos de la ley de causa y efecto, esta es la parte donde los jugadores grandes están acumulando el activo. Puede llevar mucho tiempo. El volumen juega un papel fundamental también en los periodos de acumulación y distribución. En general, en la fase B de acumulación, el volumen va bajando a medida que estos jugadores van acumulando un mayor porcentaje de los activos que pretenden acumular, ¿no? La fase C es el momento en el que estos grandes jugadores hacen un último test, ¿no? Se aseguran de que ya no haya muchos vendedores en el mercado, como para poder comenzar a enviar el precio hacia arriba, lo cual ocurre en la fase D. A veces no llega a haber un mínimo más bajo, pero muchas veces en los periodos de acumulación hay un mínimo más bajo, que es este sprint o resorte, a partir del cual el precio comienza a dispararse hacia arriba una vez que se aseguró que ya no haya más interés vendedor en el mercado. Este es solo uno de los esquemas de acumulación. Aquí en esta página nos muestran otro. Fíjense que este no tiene el spring o resorte, sino que simplemente después del secondary test o test secundario en la fase B, en donde se asegura que ya no tenga fuerza. Normalmente este test, que también veíamos en el otro esquema, necesita tener bajo volumen. Eso quiere decir que ya no hay mucha fuerza de venta en esta zona y el precio puede comenzar a subir. Estas son dos de los esquemas que hay, pero hay muchos otros y las formas exactas de los periodos de acumulación pueden variar bastante. Ahora les voy a mostrar otros ejemplos y les voy a dejar unos enlaces en la descripción del video para que puedan seguir investigándolo por su cuenta. Y la distribución es el fenómeno contrario. El precio viene subiendo y llega a un punto en el que los jugadores grandes empiezan a vender su activo, pero esto ocurre durante un periodo que en general es un poco más corto que el de acumulación, pero sí se extiende un poco porque necesitan justamente vender su activo a los precios más altos posible en partes, ¿no? Necesitan ir vendiendo en diferentes momentos para poder vender el gran volumen de activo que tienen en precios lo más altos posibles antes de tirar el precio nuevamente hacia abajo. La distribución también se divide en varias fases. La fase A en una distribución marca la detención de la tendencia alcista, así como había un clímax de venta en la acumulación, en la distribución hay un clímax de compra, hay un automatic rally, una reacción automática que vuelve a tirar el precio hacia abajo y un test secundario. Es básicamente una acumulación invertida, lo que en un periodo de acumulación sería el spring o el test secundario en fase B. Aquí se conoce como upthrust o upthrust after distribution, que son los últimos test que hace el precio de las zonas más altas antes de llegar a la fase D, donde comienza el markdown. Igualmente, la fase B es donde se construye la causa, como decía Wyckoff, es donde se produce la mayor cantidad de distribución del activo. Es decir, que los jugadores grandes están vendiéndole a los amateurs, al retail y a los jugadores más chicos que creen que el precio va a seguir subiendo indefinidamente muchas veces. SOW son sign of weakness, o sea, signos de debilidad, ¿no? Son señales que nos indican que el precio probablemente va a seguir bajando.
Este es uno de los esquemas de distribución. Aquí tenemos otro que no es exactamente igual. De hecho, esto se puede dar de muchas maneras diferentes. Ahora les voy a mostrar diferentes ejemplos de esto y les voy a dejar, como les dije, los enlaces. Lo importante es que el mercado se comporta en estas 4 diferentes fases de acumulación, markup o tendencia alcista, distribución, markdown, tendencia bajista. De acuerdo a la duración e intensidad de la acumulación va a ser el movimiento alcista que le siga. De acuerdo a la intensidad, la causa de la distribución va a ser el movimiento bajista que le siga. Y aquí podemos ver más o menos cómo evoluciona el volumen, que es muy importante para leer los periodos de acumulación y distribución y confirmarlos. Es muy importante el análisis del volumen. Les voy a dejar también el enlace a un libro cuya autora Anna Coulin se encargó de especificar más al detalle cómo funciona y cuál es la relación del volumen con estos periodos de acumulación y distribución. Pero fíjense que aquí, como decíamos, a medida que los grandes jugadores van acumulando más, el volumen va bajando. Normalmente los picos de volumen se dan al principio, cuando se detiene la bajada del precio, luego va bajando y cuando comienza el ascenso del precio, normalmente es acompañado de una subida de volumen. En la distribución ocurre lo inverso, cuando el precio llega a su clímax de compra, el volumen es alto, a medida que se va distribuyendo va bajando. Cuando hace el uptrust o el uptrust after distribution o el fail rally, como dice aquí, y el test, hay picos de volumen, ¿no? Y luego hay picos de volumen grande cuando comienza el movimiento bajista final. En ambos casos, los picos de volumen y la bajada de volumen nos ayudan a entender en qué momento, en qué fase se encuentra ya sea la acumulación o la distribución. Aquí hay un ejemplo ya con las velas en un gráfico de Bitcoin del 2019. No es exactamente igual que los esquemas, ¿no? Cada gráfico es diferente, pero ven que sí se dan estos picos de volumen. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que el volumen hace con respecto al precio? Cuando el precio llegó al clímax de venta, hubo un pico muy grande de volumen, hubo otro pico grande de volumen en la reacción automática o automatic rally. El volumen fue bajando durante todo el periodo de acumulación y volvió a haber un pico grande cuando fue la primera señal de fortaleza, se llama Sign of Strength o SOS en inglés. Hubo un pico de volumen grande y a partir de ahí continuó la tendencia alcista. En el caso de la distribución pasa algo similar. Aquí podemos ver un ejemplo concreto de la distribución. Ven que no suele ser tan claro como en los esquemas. La acción del precio real suele ser un poco más desordenada, pero podemos ver claramente los diferentes momentos de este periodo de distribución y cómo va ascendiendo el volumen al final cuando se va a producir el markdown o el movimiento bajista. Además de la acumulación y distribución, hay periodos de reacumulación y redistribución. El periodo de reacumulación es similar al de acumulación, pero ocurre entre un movimiento alcista y la continuación de otro movimiento alcista. Y redistribución es parecido a la distribución, pero se da después de un movimiento bajista, cuando el activo se distribuye antes de continuar con otro movimiento bajista. Y podemos ver que esto también puede tener diferentes formatos, pero todos responden a ciertas características similares. Todos pueden ser, tanto la acumulación como la distribución, como la reacumulación y la redistribución, son movimientos en los cuales el precio se encuentra entre un soporte y una resistencia y hace movimientos laterales, ¿no? Son periodos de consolidación o rangos. Eso es importante tenerlo presente porque cuando vemos un rango siempre vale la pena preguntarse si esto puede ser una acumulación, una distribución, una reacumulación o una redistribución. Lo cual tiene que ver mucho con las zonas de oferta y demanda que hablamos en el episodio anterior. Vamos a ir entonces ahora al gráfico de Bitcoin. Aquí tenemos el gráfico semanal y podemos, por ejemplo, marcar también con nuestra herramienta del rectángulo. Podemos marcar zonas de acumulación, que podría ser, por ejemplo, esta.
Fíjense que esto se da en muchas temporalidades diferentes, ¿no? Ahora estamos usando la semanal, pero lo podríamos ver en otras temporalidades normalmente para detectar movimientos relevantes del precio y para estar seguros de que sí son acumulación y distribución. Lo que estamos hablando conviene que sean temporalidades altas, o sea, de más de 12 horas o un día, ¿no? A partir de 12 horas o un día uno puede hablar de periodos de acumulación o distribución realmente. Puede haberlas en temporalidades más bajas, pero no necesariamente conducen a movimientos relevantes del precio en esos casos. Acá podemos ver que hubo un clímax de venta, un rally automático, un periodo de acumulación donde el volumen fue bajando, y aquí hubo como un último test donde el volumen fue alto, y aquí la señal de fortaleza, sign of strength, con un pico de volumen muy alto, a partir del cual siguió el movimiento alcista que llevó al precio muy arriba. Como ese periodo de acumulación fue largo, el ascenso del precio también continuó bastante, hasta llegar cerca de los $20.000. Y aquí podemos ver un periodo de distribución en el cual el activo se distribuye. Los jugadores grandes lo venden al precio más alto posible durante un periodo que en este caso es de poco más de un mes. En general los periodos de distribución son más cortos que los de acumulación. Se necesita menos tiempo para vender que para acumular los activos en general, y vemos que después del movimiento bajista que siguió a continuación de esa distribución se produjo un nuevo ciclo de acumulación, como podemos ver aquí abajo. Vamos a marcarlo también con nuestra herramienta del rectángulo. Y aquí podemos ver entonces sus diferentes fases, el clímax de venta, la reacción automática, la fase B, donde se produce la mayor parte de la acumulación, y el final del ciclo de acumulación que termina en un movimiento alcista muy pronunciado, el cual a su vez da lugar a un ciclo de distribución aquí arriba, que inicia un nuevo ciclo bajista y así sucesivamente. Bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya servido, que les haya gustado. Les dejo los enlaces a todo lo que estuvimos hablando en la descripción del video y una playlist aquí como siempre con otros videos que les pueden interesar, y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por acompañarme, que estén muy bien, cuídense mucho.